Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Hernández Zamora, soy profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación y bien, el día de hoy vamos a platicar un tema que es muy interesante. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Este tema nos interesa porque en la actualidad, debido a las situaciones mundiales que siguen ocurriendo, pues nos ayuda a tener una reflexión de tener un mundo en paz y tranquilo. Y finalmente, pues el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial nos ayudará a comprender más o menos cómo los seres humanos, pues desde tiempos muy remotos, pues han sido bélicos y ha habido siempre conflictos. Ahora, en este sentido, vamos a ver una presentación en el cual vamos a tener tanto imágenes, información, sonido, videos, y es un tema de verdad que es fascinante a la vez que, bueno, nos impacta debido a la naturaleza y a las cuestiones que estaban ocurriendo en aquella época, ya casi 100 años, ¿no? Vamos a cumplir esto en la década de los años 30, en la década de los años 40. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema y vamos a irlo explicando para que nosotros vayamos siguiendo pues toda esta cuestión de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí ya tenemos la pantalla. Y bueno, el título, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en Alemania, al igual que los Estados Unidos, incluso México, pues estaban viviendo en la década de los años 30 una expansión económica importante. Primero, por ejemplo, en el caso de México, nosotros estábamos con la industrialización y en los Estados Unidos estaban recuperando de lo que había sido la tormenta de la caída de la bolsa en 1929. Y bueno, finalmente el presidente Roosevelt, quien en ese momento pues estaba tratando de recomponer el tejido social, político y económico de su país, se enfrentaba a grandes retos. En el caso de Alemania, en 1931 más o menos, también ellos tenían estos efectos de la caída de la bolsa norteamericana y bueno, finalmente eso fue lo que permitió que Adolf Hitler llegara al poder en 1933, en el mismo año que también el presidente Roosevelt en los Estados Unidos había llegado a esta situación. Y bueno, ya para lo que continuaron los siguientes años, 34, 35, en Alemania comenzó a haber un avance real de lo que era la industria, lo que era la economía y el desempleo se empezaba a acabar debido a que los alemanes estaban pues reclutando a muchas personas en las fábricas y en un montón de lugares. E incluso también empezaron a tener una nueva tecnología, ya que por ejemplo en los Estados Unidos se estaba acelerando la industria automotriz, también en Alemania comenzaron también en este sentido y ahí vamos a encontrar a Adolf Hitler, quien se apoyó de Ferdinand Porsche para poder crear un auto que todos conocemos muy bien, de la marca Volkswagen, una palabra alemana que significa el auto del pueblo. Y entonces, bueno, ahí teníamos un poco de toda esta situación que estaba ocurriendo. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito en todo este asunto de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí vamos a ver la primera parte, el nuevo orden mundial. En 1939 es un año clave, pues justamente para todo lo que vamos a ver a continuación. Alemania, ahí vemos una imagen de Berlín en ese año de 1939, principalmente porque los nazis ya venían gobernando desde 1933, 34 y aquí tenemos estas imágenes, ¿no? Poderosas donde se ven los estandartes, donde se ven ahí las personas a un lado, mientras el auto donde va Hitler, pues va en medio saludando a las masas. Había una gran popularidad, había una gran propaganda para, digamos, expandir lo que era la imagen de Adolf Hitler en ese momento. Bien, ¿quién es Adolf Hitler? Bueno, él nace el 20 de abril del año 1889 en Breno, ciudad austríaca cerca del río Rin. Entonces, Hitler, cuando él era un niño,
Su papá era funcionario aduanero y este hombre pues era una persona muy dura con Adolf Hitler cuando él era un niño. Hitler, muy retraído, ¿no? Se apoyaba casi siempre de su mamá, Clara Putzel, quien, bueno, mimaba a Hitler y lo protegía. Pero cuando Hitler comienza a crecer, primero tiene ideas de convertirse en un sacerdote y luego finalmente quiere convertirse en un artista. Y a lo que su papá, Alois Hitler, dijo, un artista jamás mientras viva. Muere el padre, posteriormente su mamá también fallece de cáncer. Hitler había tenido algunos estudios en arte, en diseño, y cuando él quiere llevar sus pinturas y sus trabajos a las grandes academias, es rechazado. Hitler básicamente decía que eso era culpa de quienes manejaban estos lugares, principalmente empezó a hablar de los judíos. Hitler pues estuvo en la pobreza, incluso comía sopa de beneficencia que les daba el propio gobierno y finalmente llegó la Primera Guerra Mundial en 1914. Hitler se sintió tan feliz, al contrario de muchas otras personas. Hitler incluso manifiesta en sus memorias que se arrodilló y dio gracias al cielo por esa gran oportunidad. Y él durante la Primera Guerra Mundial fue una persona muy activa. Él era un cabo y aparte era el mensajero que corría de una trinchera a otra llevando estos mensajes. Finalmente, ya por allá de finales de la guerra en 1918, Hitler es herido por el gas mostaza, que es un gas que quema los ojos, la garganta y bueno, finalmente los pulmones, pero Hitler logra, para su fortuna, sobrevivir. Y entonces es en esa recuperación cuando escuchan que llega el final de la Primera Guerra Mundial. Hitler, muy enojado, muy molesto, culpa a su gobierno y obviamente también a los judíos por este pacto malvado que él es el que llama, gente que no le importó, los jóvenes que murieron, jóvenes alemanes, ¿no? Que habían muerto. Y bueno, finalmente Hitler recibió la Cruz de Hierro por valentía y luego él regresa a una Alemania de posguerra, pues en agitaciones, en un caos político. El presidente de aquel momento se llamaba Paul von Hindenburg y Hitler, bueno, entra a un partido, pues era un partido menor, un partido que se llamaba el Partido Obrero de los Trabajadores Alemanes, y competían contra otros partidos que traían influencia socialista y comunista, principalmente que venían de Rusia, y estas ideas que se empezaron a impregnar en Alemania, pues es donde Hitler comienza él a ver todo este sentido. Pero aparte, el Partido Obrero de los Trabajadores Alemanes era un partido de extrema derecha, al contrario de lo que la gente piensa, que era un partido de izquierda. Ellos decían que eran socialistas, ¿no? En este caso, el partido nazi. Sí se apoyaban ellos en esta idea de que era para los trabajadores, pero no compartían el socialismo ni el comunismo. Al contrario, lo atacaban. Hitler incluso hablaba de los rusos como los rojos, ¿no? Entonces, digamos que él tenía su propia interpretación de lo que era ser una persona socialista, pero obviamente cargada a la extrema derecha. Ahí tenemos una imagen de Adolf Hitler con este típico gorro, ¿no? Que tiene este militar. Y bueno, finalmente Hitler se hace del poder en 1933, muere Paul von Hindenburg y Hitler finalmente tiene el control total. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que él ataca a sus enemigos, principalmente a los judíos, dentro de lo que es esta zona de Inglaterra, perdón, de Alemania, que los va llevando hacia los guetos, pues Hitler básicamente tiene ya un gran poder y una manera de ver influido en la gente para sus nuevos planes, que es una Segunda Guerra Mundial. Bueno, em, digamos que en este sentido, cuando Hitler se reúne, chantajea básicamente a Inglaterra
¿no? Y a Francia, y Hitler pues tenía de aliado a Benito Mussolini de Italia, se reúne con Neville Chamberlain, primer ministro de Inglaterra, y con el señor d'Olivier de Francia, y hacen un pacto donde Hitler exige que le entreguen Checoslovaquia, porque si no, habrá guerra. Básicamente estas personas llegan, le entregan el poder de este país, de Checoslovaquia, firman un papel y se van de ese lugar, ¿no? Mientras que el señor Chamberlain regresa a Inglaterra, muestra un papel donde dice, ayer en la tarde tuve una reunión amistosa con el señor Hitler, cada uno de nosotros ya sabe lo que piensa el otro, ¿no? Y he traído la paz desde Alemania hasta Downing Street, es decir, hasta la casa del primer ministro en Inglaterra. Hitler, mientras tanto, se expresaba de él como el gusanito, ¿no? Y entonces, esto le permitió a Hitler tener una base para poder atacar principalmente Polonia. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 1939 a las 5 de la mañana. Todos los tanques y aviones hicieron un ataque sorpresa sobre Polonia y lo invadieron y lo tomaron a la fuerza. Principalmente los nazis hacían este tipo de ataques relámpago, que en su idioma es Blitzkrieg, y entonces toman el sitio y lo que comenzaron a hacer fue pues, a separar a la población, principalmente a judíos y a otras religiones y creencias, para poderlos llevar a campos de exterminio. Entonces, básicamente empezó a tener una aceleración Hitler ahí para poder ir atacando sitios y lugares que básicamente en Inglaterra pues no le hacían caso, mucho menos en los Estados Unidos, no les interesaba, Estados Unidos no se quería meter en otra guerra europea porque pues la que había ocurrido casi 20 años atrás los había dejado pues sin ganas de hacerlo, ¿no? Entonces ahí tenemos a un Hitler que nadie lo detuvo y empezó a conquistar a varios países principalmente, ¿no? En este sentido se fue al norte, empezó a ir a varios lugares. Hitler en alguna ocasión declaró lo siguiente: el destino del Reich depende de mí. Mientras viva pensaré solo en la victoria. Aniquilaré a todos aquellos que se opongan a mi voluntad. Recordemos que la palabra Reich quiere decir reino, ¿no? Entonces, este hombre pues pensaba que su gobierno iba pues obviamente a durar hasta que él muriera, pero la ideología de los nazis por lo menos iba a durar otros 1000 años. Entonces ahí tenemos a este hombre, ¿no? Con estas ideas, pues, vehementes de conquista. Y bueno, ahí vamos a observar una imagen, un video. Así que aquí pongo una advertencia. Las siguientes imágenes contienen violencia explícita y pueden ser agresivas y ofensivas para algunas personas. Esta es una serie de documentales que la BBC de Londres publicó en algunos canales por allá del año 2003, ¿no? Se llama La Segunda Guerra Mundial en color. Vamos a ver parte de esto y ahorita seguimos comentando. La Segunda Guerra Mundial siempre se ha visto en blanco y negro, hasta ahora. Ahora por primera vez van a ver la Segunda Guerra Mundial en color. Las imágenes son originales. El color es real. Oirán relatos de aquellos que vivieron y murieron en esta guerra.
La Segunda Guerra Mundial en color. Un nuevo orden mundial. Bien, ahí tenemos libros de recomendación, documentales, en este caso el extraordinario libro del periodista de aquel tiempo, William Lawrence Shirer. Son dos tomos. El libro se llama Auge y Caída del Tercer Reich, donde nos narra cómo este gobierno tuvo un crecimiento meteórico hacia el poder y bueno, también la segunda parte nos habla de esta caída, ¿no? Ya cuando inicia la guerra, vienen los aliados. De verdad, son libros extraordinarios que les recomiendo para que ustedes los puedan conseguir, comprar, leer. De verdad, no se los pierdan. Tenemos la serie de documentales del ya desaparecido canal Biografía de A&E, ¿no? Donde también podemos encontrar algunos de estos documentales, afortunadamente ahí en internet, y si no, yo se los paso. Ahí tenemos la biografía de Adolf Hitler. Y bueno, esta serie de documentales de la BBC, la Segunda Guerra Mundial en color. Muy bien, continuemos. Segunda parte, la hora más oscura. Mientras esto estaba ocurriendo, Hitler estaba conquistando la mayor parte de Europa. Finalmente Hitler entra a la zona de Francia y ataca un lugar llamado Dunkerque. Ahí ya estaban apostados los ejércitos de Francia y el ejército de Inglaterra en un apoyo para evitar la llegada de Hitler a este lugar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los ingleses retiran, ¿no? Su ejército, se repliegan porque saben que en algún momento Hitler va a atacar Inglaterra, dejando a merced a los franceses. Es algo extraño, pero bueno, ya después vendrá, ¿no? La ayuda, pero mientras tanto tuvieron que hacer eso para que Inglaterra no cayera. Y hablando de Inglaterra, veamos qué es lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Londres, Inglaterra, aquí estamos viendo una fotografía de aquella época donde vemos el famoso Parlamento y la torre del Big Ben, ¿no? Ahí en el río Támesis. Y bueno, vamos a explicar un poco qué es lo que estaba sucediendo en aquella ocasión, en aquella época. Hablemos de Winston Churchill. Este señor es muy importante que lo tratemos porque sin él, eh, la expansión de los nazis hubiera sido pues ya libremente, ¿no? Winston Churchill nació el 30 de noviembre del año 1874 en un palacio hermosísimo llamado Blenheim, allá en Inglaterra. Él desciende de una de las grandes familias de Inglaterra. Su madre era norteamericana, su padre un inglés que se conocieron, ¿no? Por allá del siglo XIX y este hombre nace, ¿no? En una familia, como les digo, de ricos, pero él prefiere, en lugar de disfrutar de los placeres de su posición, ayudar a las masas. Él tiene una carrera política muy importante ya a inicios del siglo XX y finalmente a él le toca también ser el jefe del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, donde tuvo una gran derrota allá en Turquía, ¿no? Y posteriormente, como quedó un poco desacreditado su nombre, él se va a su casa, también se dedica a parte del arte y finalmente regresa otra vez en la década de los años 30 y finalmente en los 40 es cuando lo eligen primer ministro de Inglaterra. Y él es muy famoso por sus discursos y por inyectarle valor al pueblo inglés para poder combatir contra Hitler. Él morirá por allá del 24 de enero. Fíjense, el mismo día que murió su papá. Su papá muere el 24 de enero de 1899 y él muere el 24 de enero de 1965. O sea que podemos decir que Winston Churchill es contemporáneo de Jack el Destripador hasta John F. Kennedy, ¿no? Es un señor que vio la guerra a caballo y terminó viendo hasta el viaje al espacio, ya los inicios, ¿no? Del viaje espacial, antes de que llegaran a la Luna. Y bueno, ahí tenemos un señor que tiene una larga vida, una larga carrera. Vamos a ver esta dramatización de History Channel de la serie documentales Guerras Mundiales del año 2014.
donde escucharemos parte de ese discurso donde el propio Winston Churchill le dice a la nación, nunca nos rendiremos. Veamos esta parte y ahorita regresamos. Con las fuerzas de Hitler reuniéndose en la costa de Francia, a solo 80 kilómetros de Gran Bretaña, Winston Churchill también habla a la nación desde la Cámara de los Comunes. El mundo entero lo escucha. No podemos flaquear o fallar. Continuaremos hasta el final. Debemos pelear en Francia. Debemos pelear en los mares y los océanos. Pelearemos cada vez con mayor confianza y mayor fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Pelearemos en las playas. Pelearemos en las pistas de aterrizaje. Pelearemos en los campos y en las calles. Pelearemos en las colinas. Porque nunca nos rendiremos. Muy bien, finalmente los ingleses se organizaron de una manera, ¿no? Importante, en el cual ellos sabían que tenían que combatir y trabajar en unidad si querían lograr la victoria. Aquí tenemos dos carteles de aquella época, en el cual podemos leer, en caso de duda, luces fuera. Es decir, iban a apagar todas las luces de la ciudad para que los objetivos no se vieran mientras vinieran los aviones de los alemanes en el caso de que fueran atacados, ¿no? En algún momento. Y aquí tenemos otro cartel donde aparece el propio Churchill y en la parte de atrás se ve una formación de los aviones de la Real Fuerza Aérea Inglesa, la RAF, y bueno, ahí tenemos lo que nos dice, ¿no? Avancemos juntos. Y bueno, Churchill estaba a la cabeza de todo este asunto para defender Inglaterra, cueste lo que cueste. Y bueno, tenemos este otro cartel donde invitaban a la gente para que dejaran que colocaran en los edificios, en algunas casas, estos tipos como globos con cables de acero por si en algún momento los cazas o los aviones bombarderos de los alemanes llegaran, los tuvieran como de estorbo y se enredaran entre ellos. Aquí hay un dato curioso. El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que en ese momento era un adolescente, cuando observa estos globos que estaban en toda la ciudad, en la parte de arriba, él voló su imaginación y él pensaba en el futuro, donde posiblemente habría máquinas así volando, autos, cualquier cosa, ¿no? Y bueno, él se dedicaría posteriormente a la ciencia ficción. Y bueno, otro de los grandes escritores de ciencia ficción que vivía en ese momento y que estaba defendiendo Inglaterra era Herbert George Wells o H.G. Wells, el escritor de La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo, que él se subía arriba del edificio donde vivía y decía, alemanes, vengan por mí, ¿no? Era una de las frases que él siempre mencionaba. Ahí tenemos estas imágenes curiosas de aquel momento. Winston Churchill siempre alentando al pueblo para que resistieran en lo que ellos sabían que iba a venir, que era un ataque inminente. Decía él, estamos seguros que al final todo estará bien, ¿no? Entonces, bueno, comenzaron los ataques sobre Inglaterra en la noche y bueno, para poder tener a la gente, digamos, a salvo, se implementó el sistema de alerta. Aquí nosotros en México hoy tenemos la alerta sísmica,
y que muchas veces nos causa temor. Imagínense en el caso de ellos que al momento de que suena esta alarma, ellos tenían que correr a esconderse en algún refugio. Principalmente muchas personas se escondían en lo que era el sistema del metro. El metro en Inglaterra tiene desde 1860, ¿no? Entonces, imagínense qué tan viejo es el metro de Inglaterra. Y bueno, vamos a escuchar esta sirena para que veamos más o menos cuál era el estrés que las personas tenían al escuchar esta alerta. Bien, ahí tenían a toda la gente corriendo, ocultándose, ¿no? Entonces vamos a ver algunas imágenes sobre el bombardeo que recibieron ellos en 1940, en el verano de 1940, y que, bueno, principalmente uno de los más fuertes fue el 7 de septiembre de 1940. Pero vamos a ver esta secuencia de imágenes y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de todo esto que estaba ocurriendo en Inglaterra en 1940, en aquel momento tan importante. Londres, objetivo principal de la Luftwaffe, se ha convertido en una ciudad de refugios y sacos de arena. Los londinenses esperan y se preguntan cuándo dará Hitler el gran golpe. Entonces, en el verano de 1940, comienza la batalla de Inglaterra. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed. But if we fail, then the whole world, including all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Bien, ahí veíamos imágenes de la ciudad de Londres, ¿no? Con este infierno después de los bombardeos que hicieron los alemanes, estas fotografías donde vemos desde la parte de arriba, obviamente tomadas por los alemanes, cómo todo esto estaba siendo destruido y los ingleses escondidos en muchos lugares.
Bueno, todas las noches esto estaba ocurriendo de 1940. Vemos aquí los reflectores para poder iluminar los aviones y los cazas alemanes. Y bueno, también se le disparaban antiaéreas para tratar de detenerlos antes de que llegaran a la ciudad y provocaran más daño. Churchill nos dice, uno crea su universo en la marcha y efectivamente, mientras se te van presentando ciertos retos, tú tienes que ir, obviamente, viendo la manera de sortearlo. A veces es muy difícil, pero principalmente Churchill tenía una gran determinación y aquí vemos a este personaje. Bueno, libros de recomendación y documentales. Está la serie de documentales de biografía de A&E que nos habla sobre Winston Churchill. Tenemos estos libros de las grandes biografías que si lo ven de verdad, cómprenlo. Es muy importante, interesante porque te va narrando desde su nacimiento, ¿no? Desde que sus papás se conocieron. Aquí tenemos este otro texto, La guerra de Churchill, en el que nos habla incluso hasta de los debates que tenían entre ellos, la desconfianza que el pueblo inglés le tenía a Churchill para poderlos defender y que finalmente, aunque hoy nosotros lo vemos como un héroe, en aquel momento también tenía sus detractores. Y tenemos esta serie de documentales, Guerras Mundiales, que nos hablan de las dos guerras, la primera y la segunda, a través de 30 años, que fue lo que duró el periodo entre las dos guerras y el intermedio, que de verdad también nos van dando una perspectiva muy importante en este sentido. Tercera parte, la batalla de Inglaterra. Yo tuve oportunidad de estar en Inglaterra hace ya unos años. Aquí podemos ver el Big Ben a mis espaldas y de verdad es algo que te impresiona pensar en lo que estaba sucediendo hace unos años, ¿no? Atrás y que ya el próximo año 2025 se van a hacer 80 años del fin de la guerra. Ahí vemos principalmente esta imagen, el cielo londinense en aquel momento. Y bueno, se tejió una red en todo lo que era Inglaterra, donde se comunicaban a través ya de las líneas telegráficas y telefónicas en un sistema de comunicación que en un edificio que se llama el edificio Faraday, ahí es donde se encuentra todo esto. El edificio Faraday se tuvo que digamos, rodear de unas placas enormes de acero para que los bombardeos no destruyeran las comunicaciones. Así es como Inglaterra le pudo decir al mundo lo que estaba sucediendo y lo que estaban viviendo, una cuestión muy terrible. Y bueno, dentro de lo que es el propio Londres, ahí cerca, unas cuantas calles de donde se encuentra el Big Ben, vamos a encontrar uno de los búnkers más importantes, donde Winston Churchill tenía, digamos, su centro de comando, ¿no? Y había otro lugar a las afueras de Inglaterra que se llamaba Uxbridge. Ahí tenemos este tablero donde digamos, las plaquitas en color amarillo son los ingleses y las plaquitas en color negro son los alemanes. Y encontramos aquí algunas de las chicas controladoras como un videojuego. Imagínense esto en vivo. Tienen las bocinas ahí donde se están escuchando los gritos, las órdenes, la desesperación de los pilotos. Mientras le siguen, ellos están combatiendo contra los alemanes y aquí las chicas como un videojuego acomodando las fichas y en la parte de arriba se encontraba Churchill observando todo esto. Entonces, uno de los ataques más fuertes nocturnos, como les decía hace rato, fue el 7 de septiembre, perdón, el 15 de septiembre, donde atacaron fuertemente y Hitler, pues, estaba muy seguro que ya iba a caer Inglaterra. Aquí tenemos esto que estaba sucediendo y se transmitía a través de lo que era el radar para que las fuerzas inglesas tuvieran oportunidad de ir al encuentro de estos aviones enemigos. Fíjense, aquí vemos estas imágenes ya con los antiaéreos, ¿no? Para poderles disparar a estos aviones y detenerlos antes de que llegaran a la ciudad. Y bueno, había grandes combates en la parte de arriba, donde los propios londinenses podían ver esto en los campos, en otros sitios, en lo que se iban acercando a la ciudad de Londres. Vamos a ver imágenes de más o menos de lo que nos cuentan un poco de estos búnkers y ahorita regresamos.
Las siguientes imágenes contienen violencia explícita, pueden ser agresivas o ofensivas para algunas personas. Se recomienda discreción. Veamos esa parte. Durante la Segunda Guerra Mundial, un vasto complejo de escondites secretos fue construido bajo las calles de Londres. Este mundo, ahora perdido en el tiempo, fue una vez un importante refugio contra los violentos bombardeos nocturnos de los nazis. Este laberinto subterráneo mantuvo a salvo al primer ministro británico Winston Churchill durante los días más oscuros de la guerra. Es el sitio más peligroso del mundo, el más dramático del mundo. Y en el centro de todo está Churchill, quien se encuentra él mismo en la línea de fuego. Estos pasadizos secretos también protegieron al general estadounidense Dwight Eisenhower, pero es muy poco lo que se ha revelado al público sobre ellos. Es un esfuerzo enorme que nunca antes había salido a la luz en la historia de la guerra. Y se hizo mientras la mayoría de la gente en la superficie no sabía qué estaba pasando. Ahora entraremos en las profundidades y reviviremos este mundo perdido. Usaremos lo último en tecnología gráfica computarizada y revelaremos una ciudad escondida. Debajo de las aceras mostraremos secretos de la guerra que no sabíamos existían. Mundos perdidos, los escondites secretos de Churchill. Bien, ahí tenemos esta serie de documentales que ustedes pueden encontrar también en internet y si no, bueno, pues yo se los paso si no lo encuentran. Bueno, ahí están estos carteles, ¿no? Donde Winston Churchill hizo una declaración. Los aviones ingleses eran muy pocos en comparación a la maquinaria bélica de los alemanes. Ellos eran demasiados, pero aún así lograron contenerlos y rechazarlos. Entonces Churchill estaba tan impresionado que en algún momento llegó a declarar lo siguiente: nunca en la historia de los conflictos humanos tantos debimos tanto a tan pocos. Y aquí vemos a estos héroes, estos pilotos que enfrentaron a la Luftwaffe, que es la fuerza aérea de los alemanes, todas las noches para que no cayera Inglaterra. Bien, ahí están los documentos, ¿no? La serie de documentales, el libro, y este que es Mundos Perdidos, donde ustedes pueden explorar y revisar mucho más a fondo este sentido. Bien, ahora, Jacobo Zabludovsky, un periodista mexicano, que durante muchos años, durante 27 años, estuvo al aire en Televisa en un programa llamado 24 horas. A su salida, él estuvo en otros medios de comunicación y finalmente trabajó para la cadena ESPN de deportes. Y por allá del año 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, él tuvo oportunidad de estar en este lugar del búnker de Winston Churchill en unas cápsulas que se llamaban la hora del té. Vamos a ver parte de esto y ahorita seguimos platicando. Estamos muy contentos de estar aquí en Londres. Esta es la tercera vez que Londres organiza unos Juegos Olímpicos. La reina está en casa. La hora del té. ...7 de septiembre de 1940... la Alemania nazi lanza todo su poderío sobre la Gran Bretaña. 300 bombarderos escoltados por 600 aviones caza nublan la paz. Del cielo londinense llueve fuego. Más de 1 millón de viviendas son destruidas. Inician 6 años en los que Londres se vistió de zozobra, de tristeza, de muerte, en donde la austeridad era el común denominador y el miedo imperaba. En un lugar oculto se fragua la defensa, la inteligencia británica planea la resistencia, se teje la esperanza. Hemos obtenido un permiso especial, Heriberto, para visitar este cuarto. Este cuarto es el cuarto de los mapas, así se le conoció después de la guerra,
porque durante la guerra, durante 6 años, este sitio, el centro del sistema nervioso de la defensa de Inglaterra, permaneció en secreto. Hitler no supo que esto existía, sino quizá hubiera ordenado un bombardeo especial sobre este lugar. Bien, ahí teníamos a Jacobo Zabludovsky explicando parte de este lugar. Y bueno, como les comentaba, tuve oportunidad de estar ahí hace unos años en el cuarto de los mapas. Vamos a ver algunas de las imágenes y explicar más o menos qué es lo que encontramos en este sitio. Bueno, ahí está la sala de juntas donde vemos los papeles importantes en los que se estaban viendo los objetivos, ¿no? Y los planes que se tenían a seguir. Y bueno, encontramos ahí una figura, ¿no? Se supone que es un señor que se dedica a las comunicaciones, que está hablando y teniendo esto tanto con los militares, con el propio Churchill, para poder entender más o menos por dónde detener más a estos alemanes y cómo hacerle para que ya nunca más regresen. Entonces, ahí vemos esta imagen y bueno, tenemos estos teléfonos que eran muy específicos porque cada uno de estos teléfonos tenía su función. Como les digo, algunos eran para comunicarse con militares, políticos y gente de rangos altos y también el propio Winston Churchill. Hay que destacar que la luz en este lugar no se apagó durante 6 largos años, que fue lo que duró la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí tenemos estas figuras que ahora representan a aquellos señores, ¿no? Que estuvieron viviendo toda esta situación durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Londres logró rechazar el bombardeo de los alemanes. Y bueno, ahí vemos una fotografía del río Támesis, el propio Big Ben y el propio Parlamento que se encuentran en este lugar. Y bueno, Churchill declara lo siguiente: el fin del principio. Veamos parte de esto. Gran Bretaña ha sobrevivido a su peor momento. En todo el país repican las campanas de las iglesias, pero no alertando de una invasión, sino en señal de júbilo. We have a new experience. We have victory. A remarkable and definite victory. A bright gleam has caught the helmets of our soldiers and warmed and cheered all our hearts. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Bien, ahí teníamos las palabras de Winston Churchill y ahí tenemos también estos programas, la serie de documentales, Segunda Guerra Mundial en color, la historia británica. Tenemos estas cápsulas de ESPN, La Hora del Té, y bueno, el libro que escribió el propio Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial con documentos, ¿no? Importantes de aquel momento en este sentido. Y bueno, ahí encontramos toda esta situación de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para finalizar, en este caso, veamos qué es lo que estaba ocurriendo en 1941 en Estados Unidos, la cuarta parte, el Día de la Infamia. En Estados Unidos atacaron los japoneses, ¿no? Una zona militar donde se encontraban varios barcos y varios lugares importantes de la milicia norteamericana en ese momento, conocido como Pearl Harbor. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 1941. El presidente Franklin Delano Roosevelt, que en ese momento pues ya iba por su cuarto periodo como presidente, es muy interesante la vida de Franklin Delano Roosevelt, quien llega al poder en 1933, en el mismo año que Hitler toma el poder allá también en Alemania. Y bueno, él básicamente es un señor que tiene también mucha inteligencia para saber manejar a los medios de comunicación. Cuando se ataca esta zona, él hace un discurso que ha quedado en la memoria de la historia. Nos dice: ayer
7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, cuando en el discurso original decía en la historia. Él le corrige y simplemente le pone de la infamia. Los Estados Unidos de América fueron sorpresiva y liberadamente atacados por las fuerzas navales y aéreas del Imperio japonés. Entonces, él se dirige a dar este discurso a la nación en el Congreso. Veamos parte de este discurso. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Bien, ahí lo teníamos, lo que estaba comentando. Pero fíjense, hay un caso curioso, es algo curioso lo que ocurrió aquí. Este automóvil blindado no pertenecía al presidente. Este automóvil pertenecía a uno de los mafiosos más importantes de los Estados Unidos. Para ese momento ya había muerto. Él se llamaba Al Capone. Y cuando Al Capone fue capturado, llevado a prisión, le tomaron todo lo que tenía, todas sus propiedades, entre ellas este automóvil blindado. Y entonces, para que no atacaran al presidente cuando él fuera a dar el discurso, pensando que a lo mejor algún enemigo quería atacar y asesinar al presidente, lo subieron en el auto de Al Capone. Entonces, así fue como lo transportaron a este lugar y bueno, ahora está en un museo allá en los Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos esta imagen. Los carteles de aquel momento, vemos, por ejemplo, una katana que está por la espalda atacando a un marino norteamericano como si fuera una traición. Ahí se ve incluso la bandera. Y en este otro caso tenemos paz en la tierra, ¿no? Donde se ve allá la estrella del norte. Tenemos ahí la bandera norteamericana como si ellos estuvieran vigilando, ¿no? Para tratar de traer la paz al mundo. Y bueno, finalmente, aparte de que tenían soldados y marinos, tuvieron que hacer una convocatoria para poder reclutar a personas, a jóvenes y mujeres también, para ir al ejército. Entonces, una vez que tenían ya todas estas personas, los mandaron a diferentes lugares. Algunos fueron a África, en el norte de África, otros fueron a Europa, y otros terminaron en el Pacífico, donde se darán unas de las grandes batallas contra los japoneses y que esto derivará en la bomba atómica para terminar la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vemos cómo van los barcos, ¿no? Yendo hacia sus objetivos. Y bueno, finalmente, y con esto vamos a terminar, son estas imágenes reales de lo que son los combates en el Pacífico. Y bueno, con esto los dejo y ahorita regresamos. In the Pacific, in mortal combat against a fanatic foe, the Kamikaze Corps, the Japanese pilots who rode the divine wind to certain suicide and possible devastation of our ship.
bread and peace, that he shall know justice and righteousness, freedom and security, an equal opportunity and an equal chance to do his best, not only in our own lands, but throughout the world. Bien, y ahí tenemos la serie de documentales, Segunda Guerra Mundial, Los Archivos Perdidos, y bueno, también tenemos esto, ¿no? De objetos curiosos de Norteamérica. Y bueno, con esto llegamos al final de esta interesante plática, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y bueno, yo espero les haya gustado. Nos podemos encontrar en una siguiente ocasión para poder continuar hablando de este interesante tema. Mi nombre es Ricardo Hernández Zamora y me despido y les mando un saludo donde quiera que se encuentren. Muchas gracias.